Bendiciones a todos hermanos. Dios los bendiga en este día. Que el día de hoy podamos no solo recibir gracia, sino también a disfrutar de nuestra identidad, sanarla y utilizar nuestra autoridad como jóvenes cristianos que somos. Vamos a proseguir, hermanos. La lectura es del 25 al 36, pero vamos a leer el versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y me dijo Jehová: He aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por la bendición de tu palabra que has preparado el día de hoy. Señor, que yo pueda entender lo que necesita mi identidad, Señor. Que yo pueda ver la necesidad de sanidad por medio de tu autoridad. Que gracias a Cristo en la cruz del Calvario, gracias a tomar ese pacto, yo pueda ser restaurado, pueda levantarme con la autoridad que me has dado, pueda quebrar la fuerza de las tinieblas y así, Señor, poder tener claridad, Señor, de tu plan y poder cumplirlo también en el campo. Te doy gracias, Señor, por todos los jóvenes el día de hoy que nos están escuchando y que están participando del culto. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Toma total control de nuestras mentes, de nuestro ser, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y pasando al tema, vamos a verle una introducción. Miren, en este pasaje, los israelitas habían recibido el mandato de Dios de avanzar y enfrentarse al rey Seón, ¿no? El rey del país que se llama Hezbón. Entonces, tenían que enfrentarlo y lo que Dios les dice es lo que acabamos de leer. Les dice que peleen contra él y que no teman, sino que ya los ha vencido. Dios les ha dado la victoria, los ha entregado. Derrótenlo y sigan avanzando y tomen como posesión la tierra de Canaán. Entonces, para hacer algo así, hermanos, los israelitas debían de, pues, utilizar su autoridad, ¿no? Y podemos decir, seguro mi autoridad lo puedo usar así para pelear, para batallar. Sin embargo, los israelitas tenían que entender algo. ¿De dónde venía primero esa autoridad? ¿No? Nosotros debemos de saber que los israelitas recibieron su autoridad desde el momento en que Dios los llamó como su pueblo, desde que Dios dijo, a través de Abraham, ellos van a ser mis hijos, ustedes van a ser mi pueblo escogido, no van a vivir diferente, no van a vivir como el mundo, sino diferente. Van a tener una identidad de hijos como mi pueblo, van a tener una autoridad que sane sus vidas y que les permita seguir mi plan. Es por eso que Dios, durante todo el tiempo que estuvo con sus hijos, Dios se mostró, miren, y mostró su autoridad. Cuando leemos los versículos, dice que Dios mismo le dijo, de todas las naciones que están en la tierra, cuando te escuchen venir, cuando avances tú como pueblo, la gente va a tener pues ese temor, ¿no? Porque escuchan de ustedes, miren, van a ver mi autoridad. Y no porque sean multitud, sino porque tenían un Dios que obraba en ellos. Miren, la autoridad de Dios se mostró a todas las naciones. En este caso, por ejemplo, ellos avanzaban y el rey Seón, ¿no? Pudo ver eso. Hoy, este Dios de ellos tiene autoridad, ¿no? Porque todos los cananeos han visto y todas las naciones han visto cómo este pueblo está en el desierto y Dios obra poderosamente con ellos. Con poder los sacó de Egipto, con la sangre. Con su poder los mantiene en el desierto y ahora con su autoridad los está sanando para que entren a la tierra. Entonces, eso es lo que está pasando, miren, Dios muestra su autoridad a través de sus obras milagrosas. Y lo hace Dios también
con un propósito. Dios nos da su autoridad, hermanos, con un fin específico. Muchas veces quizá hemos pensado que solo la autoridad sirve para poseer, para tomar, entrar en el campo, echar fuera a Satanás. Sin embargo, nos estamos olvidando de algo muy importante, que Dios le dio autoridad primeramente para sanar su identidad de pueblo. Entonces, los israelitas tenían un fin, ¿no? Que era tomar Canaán. Sin embargo, eso venía después de sanar primero su identidad. Pero la pregunta es, ¿cómo me sano? ¿Cómo sano mi identidad? Yo no puedo, portándome bien, no puedo. Eso viene después. ¿Cómo lo hago? Para eso Dios les dio la autoridad, que es espiritual, para que en el camino en el desierto, cada día se restauren, cada día sean sanados, en cada evento puedan ellos venir a Dios y percatarse de que tienen autoridad, la autoridad de pueblo, y puedan desechar todas las tinieblas que tienen en sus corazones. Muchas veces decimos, si no, Satanás, los demonios, pero no necesariamente es eso. Es, por ejemplo, nuestro orgullo, es la incredulidad, por ejemplo, que tuvieron los israelitas, el temor que quizá cuando vieron al reino de Hezbón, quizá sintieron miedo. Eso también quizá dudas, heridas que recibieron de sus padres, muchas de esas cosas. Entonces la autoridad les sirvió para sanar todas esas cosas, para cambiarlo, para ser transformados. Porque si no se sanaban, hermanos, por muy pueblo de Dios que sean, igualito que sus papás, se iban a quedar en el desierto y no entraban a Canaán. Entonces la autoridad era para eso, para primero restaurar su identidad, para quebrar la obra de las tinieblas en sus corazones, ¿no? Y, y ahora, como hemos visto la autoridad en los israelitas, ahora la vemos a través de nuestras vidas. Ahora la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Igual, ¿cuándo hemos recibido esa autoridad de Dios? Desde que Dios nos llamó como sus hijos. Desde que nos llamó y nos dio la bendición de creer y aceptar a Cristo en nuestras vidas. Desde ese momento la palabra en Juan 1:12 dice, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, desde ese momento tú has recibido autoridad de hijo. Y esa es una gran bendición. Tu identidad y tu autoridad lo tienes desde que aceptaste a Cristo en tu vida. ¿Y cómo Dios muestra su autoridad en tu vida como hijo de Dios? A través de la milagrosa obra de Jesús como el Cristo, hermanos. ¿Se acuerdan que los israelitas, pues Dios mostró su obra ante el mundo y todos lo vieron? Igualito, ¿no? A través de la obra de que Jesús vino a hacer este mundo como el Cristo, todo el mundo, este mensaje llegó a todos, todo el mundo vio que Jesús hizo esto como el Cristo en la cruz. Era necesario. Entonces, ahora nosotros hemos visto esta gran obra milagrosa. Mira, Dios con su autoridad, ¿qué hizo por ti? Tú tenías antes la identidad, tú eras hijo del diablo antes, éramos hijos del diablo. Y eso no lo podíamos cambiar con nuestro poder. Pero gracias a la autoridad de Cristo, Él nos ha trasladado de tener una identidad de hijos del diablo a ser hijos de Dios, de estar en las tinieblas a ser luz. Entonces, eso se ha logrado gracias a la autoridad de Cristo. Y esa autoridad, ahora, por medio de Cristo, la tienes tú. Entonces, eso se va a mostrar en tu vida. Pero la autoridad que Dios te ha dado también tiene un propósito. Más que poseer cosas, es lo que dice la imagen, miren, es restaurarte, sanarte. ¿En qué? En este camino. Ellos tenían el camino del desierto, nosotros tenemos en este proceso en el cual estamos siguiendo al Señor, en el cual queremos hacer su obra, queremos compartir la palabra al mundo, queremos hablarle de Cristo a todos. Sin embargo, eso no va a funcionar si primero no sano mi corazón, miren. Y para eso Cristo se encarga de hacerlo. Si nosotros tomamos la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos, nuestro corazón cada día se restaura. ¿Cómo?
Si estamos en algún problema, si estamos aferrándonos quizá a un orgullo, una herida, y venimos a Cristo, arrepintiéndonos de corazón, reconociendo que su obra en la cruz ha podido sanar mis heridas, ha podido quebrar, ¿no?, el pecado, toda vanidad, ¿no? Ha podido perdonar las ofensas mías y las ofensas del mundo. Entonces, Dios va a sanarme. Y es ahí donde se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Un nuevo corazón. Cada día nos está restaurando. Somos hijos de Dios, sí, sin embargo, este es un proceso. Dios nos limpia, ¿no? ¿No? Y este proceso, así como los israelitas lo iban a tener hasta que llegaran a Canaán, igualito esto va a ser un proceso hasta el día que venga Cristo, hasta el día en que hagamos la evangelización, ¿no? Entonces, esta es como una introducción. Y nosotros, sí, queremos servir a la iglesia, queremos servir a Dios, ayudar en su plan, ¿no? Pero hay que preguntarnos, ¿cómo podemos restaurar nuestra identidad con esta autoridad dado por Dios? ¿Qué debo de comprender, no? ¿Cómo lo puedo hacer, no? Ahora que estamos leyendo este pasaje en Deuteronomio, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Primero, para que tú restaures tu identidad como joven cristiano, ¿qué debes de hacer? Debes saber que tu autoridad debe estar dentro del plan de Dios, no dentro de otras cosas, dentro del plan de Dios. Solo ahí vas a ver cómo obra la autoridad de Dios. Sabemos quién es Él, ¿no es cierto? ¿No? No es Abraham, no es Elías, no, es Moisés. Y Moisés, ¿saben lo que le dijo al rey de Seón? Miren, en este pasaje de la Biblia, Moisés entendió su autoridad, miren. Antes él quería hacer las cosas a su manera. Él quería con autoridad llegar a Canaán, pero no funcionaba. Él quería con sus motivos, pero tampoco ocurría. Entonces, él entendió, no es en mis planes, es dentro del plan de Dios. Por eso le envió una carta al rey Seón, miren, a este rey, y le dijo, yo voy a pasar por tu tierra. Así tú hagas lo que hagas, quieras o no quieras. Yo sé el plan de Dios y yo me pongo en ese plan. Dios ha dicho que tenemos que llegar a la tierra de Canaán y yo voy a pasar por tu tierra, voy a llegar a Canaán porque en Canaán Dios nos va a levantar como su pueblo. Ahí es nuestra identidad. Y Moisés llegó a entenderlo, miren. Antes quizá estábamos también como Moisés, pensando que, oye, mis motivos cuentan, sí, Dios va a seguir obrando si sigo mis motivos, pero no es así. La autoridad comenzó a verse cuando Moisés comenzó a sanarse y dijo, yo no me voy a dejar engañar por mi orgullo, por mis sentimientos. Muchas veces decimos lo que sientas en tu corazón, pero muchas veces lo que sentimos en el corazón va en contra del plan de Dios sin darnos cuenta. Por eso tenemos que ver el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Dios quería que usara su autoridad para que no te dejes engañar en el camino, miren. Moisés se dio cuenta de esto, mi orgullo, mis heridas. Y los israelitas de la segunda generación que estaban ya avanzando, ¿no? Que iban a avanzar, también se dieron cuenta de esto. Hoy nuestros padres no se dieron cuenta de sus orgullos y sus heridas, por eso no pudieron usar su autoridad. Ellos buscaban su plan, no el plan de Dios. Ahora, siguiendo el plan de Dios, no me voy a dejar engañar por lo que viene de mi corazón, porque de mi corazón salen los malos pensamientos, salen los rencores, resentimientos, malos entendidos, muchas cosas. Y Satanás toma eso para engañarnos. Entonces, nosotros debemos de usar nuestra autoridad primero para quebrar eso. Por eso Moisés no tuvo ni miedo a rey Seón, ni nada de eso, porque usó su autoridad para sanarse. Entonces en ese momento entendimos, ahora podemos ser luz. Porque aunque Israel, supongamos que Israel llega a Canaán y ahí en Canaán quiere ser bendición y luz para las naciones, no va a poder, va a ser imposible. Porque
No importa si está en el desierto o si está en Canaán, no importa el lugar, lo que importa es cómo estás tú. Aunque quiera ser luz, si no sano mi identidad será imposible. Por eso era necesario ir por el camino del desierto. Era necesario entender que nuestra autoridad está dentro del plan de Dios y ahí obra Dios. Fuera de él no habrá sanidad. Vamos a continuar, hermanos. Y lo segundo, que tu autoridad no debe estar fuera del plan de Dios. Miren, hablamos de que nuestra autoridad primero debe estar dentro del plan de Dios y Dios te sana y Dios obra. Ahora, ¿qué pasa cuando la autoridad está fuera? Se escapa el plan de Dios. Lo ponemos en nosotros, lo ponemos en lo que queremos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan del rey Seón? Miren, ahí está el rey Seón. Y Moisés le escribió, ¿no? Una carta y le mandó mensajeros a hablarle. Y cuando el rey Seón agarra y lee la carta, ¿qué se habrá creído Moisés? ¿No? ¿Qué tiene este conmigo? Dice que va a pasar por mi tierra, que yo no tengo poder, no tengo autoridad. ¿Qué se habrá creído? ¿No? Entonces él se enoja, se endurece su corazón. Mira, por eso ahí está molesto. Se entera eso y esto ocurre. El corazón del rey Seón se endurece tanto que dice, yo voy a impedir que ese pueblo llegue a Canaán. Él en la dureza de su corazón quería enfrentarse a Israel, pero no se estaba dando cuenta de algo, que impedir que Israel llegue a Canaán era tratar de impedir a Dios, tratar de interponerse en el plan de Dios. Y sabemos qué pasa cuando uno quiere ir contra Dios. Acaba mal. Por eso él sacó a su ejército, dice que sacó a su ejército y fue a atacar al pueblo. Pero Dios ya había dado la palabra a su pueblo, a los israelitas. Y los israelitas también salieron al campo de batalla, salieron con la autoridad, con su identidad sana, salieron. Y conforme a la autoridad, Señor, en tu plan peleamos, no por nosotros, sino para cumplir tu plan. Y vencieron. Ese ejército de rey Seón era un gran ejército, ¿ah? Era un ejército fuerte. El reino de Seón era uno de los reinos, pues, ¿no? Grandes en Canaán. Pero no importa si tienes autoridad, no importa si estás fuera del plan de Dios, todo va a caer en fracaso. ¿Nos damos cuenta? Por eso, Dios quiere sanarnos, hermanos. Dios está ahí. La gente hay veces, incluso nosotros podemos pensar, no, Dios no está ahí porque yo oro y Dios no me sana. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos obstinados, porque persistimos en llevarle la contra a Dios. Y cuando estamos obstinados, comenzamos a actuar fuera de la voluntad de Dios, así como Seón. Actuamos contra Dios. ¿Qué es estar fuera de la voluntad de Dios? Es no querer sanarte. Es eso. ¿Cuál es el plan de Dios de llevar al pueblo por el desierto? Sanarlos. Pero impedir eso, ¿qué es? Es estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué hizo Sehón? Miren, al enfrentar a Israel, no solo perdió su ejército, sino toda su ciudad fue derrotada. Toda su ciudad. Entonces, hay veces que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero obstinados, con nuestros motivos, siguiendo nuestras heridas y orgullos, pensamientos que yo quiero así. Sin embargo, no nos damos cuenta que al hacer eso, estamos hiriendo a las personas que nos rodean, a hermanos que queremos, familiares que están con nosotros, por esa dureza del corazón, hermanos. Entonces, meditemos en eso ahora y démonos cuenta, porque lo que Dios quiere es sanarnos. Entonces, si Dios quiere sanarme, hay algo que hay que sanar. Entonces la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es lo que Satanás está queriendo hacer en mí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, se está surgiendo orgullo en mi corazón? Satanás quiere obrar a través de eso. Quiere engañarme con los malos pensamientos, ¿no?
y ponerme en contra, por ejemplo, del plan de Dios, sin que me dé cuenta. Parece que viene de mí, pero no. Entonces, ¿qué obras del diablo están levantándose en mi vida que no me estoy dando cuenta? Hay que examinarnos, hay que orar con esto a Dios, hay que llevarlo delante de Dios y usar la autoridad que Él nos ha dado. Tenemos autoridad. El no creyente no tiene autoridad, por eso su fin es perecer. No puede salir del engaño del diablo y perece. Pero tú, hermano, eres hijo de Dios, hermana, eres hija de Dios, tienes autoridad. Quebranta el poder de las tinieblas con la autoridad que Dios te ha dado. Y Dios va a sanarte. Eso es lo que va a ocurrir. Fuera del plan de Dios, la autoridad no funciona. Sin embargo, la autoridad dentro del plan de Dios sí. Como conclusión, hermanos, ¿qué debemos de entender? Que si nosotros vamos a la palabra de Dios, miren, quizá ahora ya no estamos como los israelitas, que Dios está con la columna de nube, de fuego, por ejemplo, ya no vemos eso. Sin embargo, Dios está con nosotros también y tenemos su palabra. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, Dios va a sanarnos. Si comenzamos a orar por nuestra identidad, si comenzamos a darnos cuenta en que estamos fallando, nadie podrá parar que tú seas restaurado completamente. Por eso la identidad sanada será algo inevitable en tu vida, ¿no? También que cuando tú seas sanado, míreme, a medida que tú oras en arrepentimiento al Señor, dándote cuenta del orgullo, de la dureza del corazón quizá, ¿no? De lo que te lleva a caer. Entonces, al ser sanado, serás tan sanado si estás ahí continuamente y fortalecido que las obras del diablo, que lo que haga Satanás o que lo que quiera levantarse en tu vida, no podrá contra ti. Va a querer surgir y cuando comienza a surgir será quebrado. El problema está que muchas veces dejamos que surja, dejamos que florezca, dejamos que dé fruto. Por ejemplo, cuando uno tiene un pensamiento pues de incredulidad, por ejemplo, ¿no? Dios va a cumplir su plan en tu vida, Dios te va a sanar. Pero ¿será que Dios me sanará? Pero si yo me porto así, si yo soy así, ya muchos me han dicho, pero yo sigo igual. Eso es un pensamiento de incredulidad y hay veces dejamos que eso crezca. Le damos cabida al diablo, damos cabida al yo y nos dañamos más, nos hacemos más daño. Por eso, cuando nosotros estemos constantemente con la palabra, seremos tan sanos y fuertes que apenas surja, será quebrado. No podrá. Será bien fácil quebrar las obras de las tinieblas. Y por último, hermanos, así lo que Dios va a hacer con nuestra vida es levantarnos como discípulos preparados, restaurados, listos. ¿Para qué? Para que ahora sí hagan su voluntad afuera, en el campo. Una vez que Dios fortaleció la identidad de los israelitas y les enseñó a usar su autoridad para quebrar las tinieblas en su corazón, ya estaban listos para ir al campo y pelear y vencer. ¿Se dan cuenta? Ahí lo usaron contra Seón y vencieron. Después lo siguieron usando contra las demás naciones hasta conquistar todo Canaán. Y así ocurrió. Eso es lo que Dios también quiere para nuestras vidas. Ser discípulos restaurados que así puedan hacer su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de la identidad que nos has dado de hijos de Dios y de la autoridad que la restaura. Señor, sabemos que la autoridad nos lo has dado desde el momento en que hemos venido, Señor, a ti, por tu gracia en Cristo. Señor, te pedimos que nos enseñes a usar nuestra autoridad dentro de tu plan, que la sigamos en tu plan, que nos demos cuenta, Señor,
y no permitamos que las heridas, los temores, aniden en nosotros. Que nos demos cuenta de quiénes somos, de que tenemos una identidad valiosa que va a salvar muchas almas, muchas vidas. Oramos también, Señor, porque una vez sanada nuestra identidad seremos luz para el campo. Que no caigamos, Señor, en la dureza del corazón. Que no persistamos por más tiempo, Señor, en nuestros motivos, en nuestro enojo, quizá en una falta de perdón también. Es imposible para nosotros con nuestras fuerzas, pero con tu poder todo es posible. Con el poder de la palabra de Dios, toda obra de las tinieblas es quebrado y nuestro corazón es sanado. Te damos gracias, amado Señor. Utilízanos para hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.